En la vasta y compleja historia de la filosofía occidental hay figuras que han dejado una huella indeleble en la conciencia humana. Una de estas figuras es sin duda Immanuel Kant, un pensador alemán del siglo XVIII cuyo legado ha revolucionado nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. En el escenario de Europa durante la segunda mitad del siglo XVIII, una serie de ideas y eventos estaban gestando el terreno para el surgimiento de una nueva filosofía. La Ilustración, un movimiento intelectual que promovía la razón y la ciencia como medios para entender el mundo, estaba en pleno apogeo. Pensadores como René Descartes, John Locke y David Hume habían sentado las bases para una nueva comprensión del conocimiento y la realidad. Sin embargo, a medida que pasaban los años, una sensación de vacío y descontento se fue acumulando en el corazón de la élite intelectual europea. La sociedad estaba dividida entre los que defendían la razón y la ciencia y aquellos que veían en ellas soluciones para todos los problemas del mundo, pero no podían encontrar la clave para entender por qué las cosas eran así. El mundo parecía un misterio insondable y nadie sabía cómo desentrañarlo. Fue en este contexto de incertidumbre y búsqueda que nació Immanuel Kant, nacido en Königsberg, Rusia, hoy Kaliningrad. En 1724, Kant creció rodeado de la influencia de la Ilustración, pero también de una profunda sensación de inquietud y deseo de comprender el mundo de manera más profunda. Estudió filosofía, teología y matemáticas, y pronto se convirtió en un pensador respetado en su círculo intelectual. Pero Kant no estaba contento con las ideas que había recibido hasta entonces. Sabía que algo más allá de la razón y la ciencia debía existir, algo que pudiera explicar el significado y la orientación del mundo humano, y así comenzó su búsqueda, una búsqueda que lo llevaría a desarrollar algunas de las ideas más revolucionarias en la historia de la filosofía. En este punto podemos decir que Immanuel Kant es en el umbral de un nuevo capítulo en la historia de la filosofía occidental, un capítulo que cambiará para siempre nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Pero todavía falta mucho por contar. ¿Qué ideas revolucionarias va a desarrollar Kant? ¿Cómo cambia nuestra comprensión del conocimiento, la realidad y el ser humano? Vamos a seguir explorando este fascinante viaje con Immanuel Kant. Imágenes de paisajes del siglo XVIII en Alemania, en el corazón de la Europa del siglo XVIII, un mundo en transformación. Nacía una figura que cambiaría la forma en que entendemos el conocimiento, la moral y la condición humana. Immanuel Kant, el pensador alemán, se encontraba en la cima de su juventud, rodeado de ideas revolucionarias y un entorno cultural que lo prepararía para sus contribuciones más importantes. Kant se sienta en una mesa con libros y papeles alrededor. Fue en 1724 cuando Immanuel Kant nació en Königsberg, Rusia, hoy Kaliningrado, Rusia, en un entorno teológico. Su padre era un ministro de la Iglesia luterana, lo que significaba que desde muy joven Kant estuvo expuesto a la doctrina protestante y al mundo académico. Sin embargo, fue su educación en la Universidad de Königsberg donde comenzó a formarse como pensador. Allí se interesó por las ciencias naturales y filosofía. Kant camina por los pasillos de la universidad. La era del iluminismo, también conocida como la Ilustración, estaba en pleno apogeo. Pensadores como Voltaire, Rousseau y Hume estaban desafiando a las creencias tradicionales y abriendo nuevas pistas para entender el mundo. Kant se sumergió en sus obras, absorbiendo ideas que lo llevarían a cuestionar la forma en que pensábamos sobre la realidad, la moralidad y nuestra condición humana. Kant se sienta en una biblioteca rodeado de libros. En este contexto, Kant comenzó a formular sus propias ideas. Estudió matemáticas, física y filosofía y se interesó por el problema del conocimiento. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Qué es la realidad?
Estas preguntas lo llevaron a desarrollar su crítica de la metafísica tradicional y a introducir conceptos como la categoricalidad y la moralidad absoluta. Kant se levanta y camina por el piso a medida que Kant crecía en edad. Su interés por la filosofía se convirtió en una pasión. Comenzó a enseñar filosofía en la universidad y escribió artículos que llamaron la atención de otros intelectuales. En 1755 publicó su primer trabajo, Prolegomena a cualquier posible metafísica, que marcó el comienzo de su carrera como pensador. Kant se sienta en una mesa con un libro en la mano. En este capítulo de su vida, Kant estaba dispuesto a desafiar las creencias tradicionales y a explorar nuevas ideas. Era un momento emocionante para la filosofía y para la historia. ¿Qué encontraríamos si seguimos explorando las preguntas que Kant había planteado? ¿Qué nuevos conocimientos podríamos obtener del pensador alemán? Kant se levanta y mira hacia el público. En esta segunda parte de nuestro viaje por la vida de Immanuel Kant, vamos a seguir su trayectoria como pensador y explorar cómo sus ideas revolucionarias cambian la forma en que entendemos el mundo. En este capítulo del despertar filosófico de Immanuel Kant, nos sumergimos en las profundas dudas y reflexiones que lo llevaron a construir sus teorías revolucionarias. La juventud de Kant estuvo marcada por una insatisfacción con la lógica y la metafísica del siglo XVIII que consideraba limitadas y fallidas. Kant se sentía atraído por la naturaleza, la astronomía y la filosofía, pero también estaba frustrado con la incapacidad de los filósofos para explicar el mundo que lo rodeaba. La tradición filosófica de su época, que incluía a pensadores como René Descartes y David Hume, parecía inadecuada para abordar las cuestiones fundamentales de la existencia humana y del conocimiento. La lógica y el método científico eran considerados como los pilares fundamentales de la comprensión humana, pero Kant se preguntaba si estas disciplinas eran realmente capaces de descubrir verdades objetivas. ¿Podrían las ciencias naturales y la filosofía proporcionar una visión clara del mundo que nos rodea? En este contexto de crítica a la tradición filosófica, Kant comenzó a explorar nuevas ideas. Se interesó en la relación entre el ser humano y el mundo externo y cuestionó si era posible conocer la realidad objetiva a través del sentido común. Estas reflexiones lo llevaron a desarrollar su concepto de la silla de Descartes, que se refería a la necesidad de separar la mente del cuerpo y crear una distinción clara entre el sujeto cognitivo y el objeto que se estaba estudiando. La búsqueda de Kant por encontrar un método filosófico más seguro y estable lo llevó a explorar la naturaleza del conocimiento. ¿Qué era el conocimiento exactamente? ¿Era una representación de la realidad externa o simplemente una construcción mental creada por el sujeto? Estas preguntas fundamentales lo llevaron a desarrollar su teoría del conocimiento por sí mismo, según la cual el sujeto es capaz de conocer la realidad objetiva solo cuando se enfrenta a ella en un acto de voluntad y razón. En este momento crucial de su desarrollo filosófico, Kant estaba comenzando a cuestionar todo lo que había aprendido hasta entonces. La duda y el escepticismo lo rodeaban, pero también sentía una sensación de emoción y entusiasmo por la posibilidad de descubrir verdades nuevas y fundamentales sobre el mundo y el ser humano. En este momento del despertar filosófico, Kant se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo en su viaje intelectual, en el que su pensamiento comenzaría a moldearse en una de las teorías filosóficas más influyentes de la historia. En este punto de nuestro viaje a través del pensamiento de Immanuel Kant, nos encontramos frente a una de las obras maestras más influyentes en la historia de la filosofía crítica de la razón pura. Publicada en 1781, esta obra revolucionó la manera en que los filósofos entendían el conocimiento y la realidad. Kant, un filósofo alemán del siglo XVIII, se preguntaba: ¿cómo podemos saber algo sobre el mundo exterior?
¿Cómo podemos ser seguros de que lo que percibimos con nuestros sentidos es realmente así? En su intento por responder estas preguntas, Kant desarrolló una teoría radicalmente nueva sobre el conocimiento y la experiencia humana. La crítica de la razón pura se divide en dos partes principales: la crítica de la facultad del conocimiento y la crítica de la facultad del juzgamiento. En la primera parte, Kant examina las diferentes formas en que el ser humano percibe el mundo, desde la percepción visual hasta la audición. Argumenta que nuestro cerebro no recibe información objetiva directamente del mundo exterior, sino que lo procesamos y lo organizamos de manera subjetiva. Este concepto es fundamental para nuestra comprensión de la realidad. Nuestra experiencia del mundo es siempre mediada por nuestra mente y nuestras experiencias personales. Esto no significa que el mundo exterior exista o no exista independientemente de nosotros, sino que nuestro enfoque en él está influenciado por nuestros propios límites cognitivos y emocionales. En la segunda parte, Kant explora las limitaciones del conocimiento humano. Afirmaba que algunos fenómenos, como el tiempo y el espacio, son inevitables y universales, pero que no podemos conocerlos de manera objetiva. En su lugar, los considera categorías o estructuras mentales que organizamos nuestra experiencia del mundo. Esta es la base de su famosa distinción entre el fenómeno, lo que aparece, y el nómeno, la realidad en sí misma. Según Kant, podemos entender el fenómeno, el tiempo y el espacio, pero no podemos conocer directamente el nómeno. Esta distinción ha sido objeto de debate filosófico durante siglos, pero su impacto en nuestra comprensión del conocimiento humano sigue siendo profundo. La crítica de la razón pura es una obra que nos invita a cuestionar nuestras suposiciones y prejuicios sobre el mundo. No nos proporciona respuestas fáciles o definitivas, sino que nos hace reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y nuestra relación con él. En ese sentido, su pensamiento sigue siendo relevante hoy en día, ya que nos desafía a explorar nuestras propias limitaciones y encontrar nuevas formas de comprender el mundo. La vida de Immanuel Kant es un ejemplo de cómo la filosofía puede influir en nuestra comprensión del mundo y nuestra relación con la sociedad. A medida que avanzaba en su carrera académica, Kant se convirtió en una figura central en la comunidad intelectual europea. Sin embargo, esta creciente fama también significó que se enfrentara a críticas y conflictos con otros pensadores de su época. Uno de los conflictos más notables que enfrentó Kant fue con el filósofo escocés David Hume. Los dos hombres compartían un interés común en la epistemología, pero sus puntos de vista sobre la naturaleza del conocimiento y la realidad eran radicalmente diferentes. Hume creía que la razón humana era limitada en su capacidad para comprender el mundo, mientras que Kant argumentaba que la mente humana jugaba un papel activo en la formación de nuestras percepciones. Esta disputa se convirtió en una cuestión central en la filosofía analítica y sus efectos se sintieron durante mucho tiempo después. Kant también enfrentó críticas por su postura en cuanto a la religión. Aunque había sido educado en la iglesia protestante y había estudiado teología, Kant se alejó de estas tradiciones espiritualistas para enfocarse en la filosofía pura. Esto lo llevó a criticar ciertas prácticas religiosas y a abogar por una forma más racional y autónoma de la espiritualidad. Esto no hizo que su postura fuera aceptada fácilmente y muchos pensadores religiosos vieron sus ideas como una amenaza a la tradición. A pesar de estos conflictos, Kant mantuvo una actitud de respeto y aprecio hacia sus críticos y oponentes. Sabía que las ideas filosóficas no pueden existir en aislamiento, sino que deben enfrentarse a las preguntas y dilemas del mundo real. Su compromiso con la razón y la crítica también se reflejaba en su práctica de escribir reseñas y artículos sobre los trabajos de otros filósofos. Entre las anécdotas personales que nos ofrecen una visión más humana de Kant está la historia de cómo fue arrestado y acusado de ser un espía francés.
En 1797, mientras viajaba por Prusia, Kant fue detenido y acusado de transmitir secretos franceses al enemigo napolitano. Aunque eventualmente se le permitió seguir con su viaje, este incidente muestra cómo la maldición política del siglo XVIII podría afectar incluso a un hombre de gran reputación intelectual. En última instancia, las ideas filosóficas de Kant tuvieron un impacto profundo en nuestra comprensión de la realidad y nuestra relación con la sociedad. Sus debates con otros pensadores y su compromiso con la razón nos ofrecen una visión fascinante de cómo la filosofía puede influir en nuestra comprensión del mundo. El legado eterno de Immanuel Kant, cómo sus ideas transformaron el mundo hasta el día de hoy. Immanuel Kant, uno de los filósofos más influyentes de la historia, dejó un legado que trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. Sus ideas, aunque nacidas en Prusia siglos atrás, siguen siendo relevantes y paradigmáticas para nuestra comprensión del mundo contemporáneo. Una de las contribuciones más significativas de Kant fue su concepto de la categoría del todo o no negación. Esta idea sostiene que todos los objetos que podemos considerar en la realidad tienen una forma o estructura y que estas categorías son inherentes a nuestra percepción del mundo. Esto significa que independientemente de lo que veamos o experimentemos, siempre lo percibimos a través de ciertas estructuras mentales preconcebidas. Este concepto tiene implicaciones profundas en la filosofía de la ciencia y la epistemología. Por un lado, sugiere que nuestra comprensión del mundo es siempre provisional y relativa, ya que estamos limitados por nuestras categorías mentales. Por otro lado, nos recuerda que hay algo más allá de las percepciones individuales, algo que podemos entender y describir a través de la razón y el lenguaje. Otra idea clave de Kant es su crítica al subjetivismo y su defensa del objetivismo. Argumenta que nuestra experiencia subjetiva no es lo mismo que la realidad objetiva, sino más bien una interpretación y una construcción de nuestra mente. Esto nos lleva a considerar la importancia de la razón y el razonamiento lógico en la búsqueda de verdad y conocimiento. La influencia de Kant se puede ver en muchos campos del conocimiento humano, desde la filosofía y la epistemología hasta la ética y la estética. En la ética, por ejemplo, sus conceptos de la hiperdoxia, la lucha entre el deber y la virtud y la categoricalidad moral, la idea de que las acciones son correctas o incorrectas independientemente de nuestras creencias personales, siguen siendo relevantes en debates sobre la ética y la moralidad. En la estética, Kant desarrolló una teoría del gusto que aún influye en nuestra comprensión de la belleza y el arte. Según él, el gusto es un juicio subjetivo que se basa en principios universales y objetivos como la armonía y la proporción. En resumen, el legado de Immanuel Kant sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para nuestra comprensión del mundo. Sus ideas sobre la categoría del todo, la no negación, el objetivismo y la crítica al subjetivismo siguen influyendo en nuestra filosofía, ética y estética. Su legado eterno nos recuerda que la verdad y el conocimiento son alcanzables a través de la razón y el razonamiento lógico, y que la belleza y el arte tienen principios universales y objetivos que podemos descubrir y apreciar. En este momento final de nuestra exploración de la filosofía de Immanuel Kant, nos encontramos ante un pensador cuyo legado ha influido profundamente en la forma en que entendemos el mundo y nuestro lugar en él. A medida que nos adentramos en las conclusiones de su teoría, podemos no evitar preguntarnos, ¿qué mensaje final tiene para nuestra audiencia del siglo XXI? Kant nos dejó con una pregunta fundamental: ¿cómo podemos saber si una acción es moral o no? Su respuesta, conocida como la categoricalidad, afirma que las acciones son morales porque se alinean con la ley universal y absoluta de la razón humana. En otras palabras, debemos actuar de acuerdo con principios universales y que todos puedan aplicarlos sin distinción.
Esta perspectiva nos lleva a reflexionar sobre nuestra sociedad actual y cómo podemos aplicar los principios morales de Kant en nuestro día a día. ¿Cómo podemos garantizar que nuestras acciones se alineen con la ley universal de la razón humana? ¿Cómo podemos promover un mundo donde todos puedan vivir en armonía y respeto mutuo? La respuesta puede parecer simple, pero es mucho más compleja de lo que parece. La realidad es que nuestra sociedad está llena de dilemas éticos y morales que requieren una reflexión cuidadosa y pensamiento crítico. Pero es precisamente en estos momentos donde la filosofía de Kant puede ser más relevante que nunca. La pregunta de Kant nos lleva a considerar las implicaciones éticas de nuestras acciones y decisiones. ¿Qué consecuencias tienen nuestras acciones en el mundo y en los demás? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras acciones no perjudiquen o discriminan a otros? Estas son preguntas fundamentales que debemos hacernos cada día, ya sea en nuestra vida personal o profesional. La filosofía de Kant nos ofrece una herramienta valiosa para navegar por estos dilemas éticos y morales. Al considerar la ley universal de la razón humana y aplicarla a nuestras acciones, podemos trabajar hacia un mundo más justo y equitativo. Un mundo donde todos puedan vivir con dignidad y respeto mutuo. En conclusión, la filosofía de Immanuel Kant nos ofrece un mensaje final que es tanto relevante para nuestra época como para las generaciones futuras. Es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos actuar de acuerdo con principios universales y justos. Al aplicar los principios morales de Kant en nuestro día a día, podemos trabajar hacia un mundo más justo, equitativo y respetuoso. En este momento final, nos damos cuenta de que la filosofía de Kant no es solo una teoría abstracta, sino una herramienta práctica para vivir una vida ética y moral. Un mensaje que nos llama a reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones y a trabajar hacia un futuro más justo y equitativo para todos. La pregunta final es, ¿cómo vamos a aplicar este mensaje en nuestra vida diaria? ¿Cómo vamos a promover un mundo más justo y respetuoso? La respuesta, como siempre, está en nuestras manos.